Muy buenas. Vamos a dar el curso de Urbanismo 1, semana 7. El tema va a ser localización espacial de actividades urbanas. Bueno, el objetivo de la clase es identificar dentro del perímetro del Departamento de Guatemala las diferentes zonas identificadas, incluso por la Municipalidad de Guatemala, y su relación en nivel de construcción de la misma. Primero, en el sentido más amplio, ¿qué es zonificación? Zonificación indica la división de un área geográfica en sectores heterogéneos, conforme a ciertos criterios, por ejemplo, capacidad productiva, tipo de construcciones permitidas, intensidad de una amenaza, grado de riesgo, etc. Bueno, dentro de la metodología tenemos que acentuarnos en la normativa existente. Según el CATUM 2032, pues todas las municipalidades deben de tener un plan de ordenamiento territorial para el 2030. Entonces, Guatemala, el departamento, lo tiene creo que desde el 2008, si no estoy mal. Entonces nos vamos a referir un poco más hacia ese tema, cómo está configurado el departamento de Guatemala en relación a la normativa del POT, ¿verdad? Ya que es un espacio urbano que existía con anterioridad y no había sido como normado en sus diferentes aptitudes o capacidades del mismo espacio o región. Las diferentes zonificaciones de uso de suelo se pueden dividir en residencial y derivados, uso de negocios, comercial y derivados, uso industrial y derivados. También tenemos la vialidad, como un espacio de uso de suelo, usos públicos y derivados, semipúblicos y derivados, el uso agrícola y derivados, eso es un poco más para zonas más rurales, zona de reservas y zonas recreativas, ¿no? La zonificación del departamento de Guatemala está caracterizada por algunas especificidades. Estas son en función de la construcción o de la edificabilidad que va a imperar en ese espacio urbano, o también vamos a tomar como referencia los porcentajes de pendiente que pueda tener los espacios. Tenemos las primeras dos zonas denominadas G0 y G1. Son de alta pendiente, no siendo aptas para una construcción, y son identificadas por su topografía como algunas colinas muy pronunciadas o algunos barrancos. Estas zonas, como les decía, no son construibles, ¿verdad? En la presentación tenemos las dos diferentes zonas, los terrenos en las que están especificados en la G0, nomenclatura G0, son terrenos con pendientes de mayores a 40 grados. Los terrenos denominados en la G1 ya son en un rango de 40 grados a 20 grados. Dentro de la configuración de las zonas urbanas tenemos que tener muy clara la percepción de la red vial. La red vial es diferenciada por su uso. Va a ser característica por su dimensionamiento, va a ser también la fluidez de los vehículos o la carga que tiene cada red vial. La red vial principal pues va a ser más cercana a los departamentos y va a tener una configuración para una mayor capacidad de vehículos que una red vial secundaria. La zonificación de Guatemala, vamos a tener también la G2
que es la zona denominada como semiurbana, está inmediato a las vías de mayor acceso al municipio. Son consideradas de baja intensidad de construcción, ¿verdad? La G3, denominada con esa nomenclatura, es denominada como urbana inmediata a vías de mayor acceso al municipio. Son consideradas de una intensidad media en la construcción. Si nos damos cuenta, la G2 y la G3 pues son aptas para construir, pero con una intensidad baja. ¿Qué quiere decir eso? De que no van a tener edificaciones grandes, sino solo van a ser viviendas de pequeña intensidad de construcción, ¿verdad? Continuando, vamos a tener la G4, que es la denominada zona central, es inmediata a un núcleo. Esta es considerada de una alta edificabilidad. Y la G5 es denominada como el núcleo y es inmediata a las vías de mayor acceso y consideradas con mayor edificabilidad. ¿Qué quiere decir estas dos zonas? Que están en el centro del casco urbano y podemos tener construcciones más altas con mayor edificabilidad, como le decimos, y contener varios usos dentro de esa misma. Pueden ser oficinas, comercios, pueden ser vivienda también. Vivienda, oficinas y comercios, dependiendo cómo esté la configuración de cada construcción. Así también tenemos dentro de la zonificación del Departamento de Guatemala zonas especiales que son generadas a través de franjas de influencia, sino que son áreas monofuncionales. Estas características son muy específicas, solo tienen una función, por así decirlo. Por ejemplo, hablemos del aeropuerto, solo esa función tiene, no hay otra función específica dentro de él, ¿verdad? Y el área identificada también como una zona dentro del Departamento de Guatemala puede ser restringida por diferentes actividades. Por ejemplo, dentro de Guatemala antes existían zonas urbanas y fuera de la capital existía lo que era algunos elementos, como hablemos del norte, la extracción minera La Pedrera. Hablemos del sur, la estación ferroviaria, esas quedaban fuera de la ciudad capital, pero el mismo crecimiento poblacional ha hecho que se integren a la misma urbe. Dentro de estas zonas también está identificada por la Dirección de Aeronáutica Civil el área cono que sirve de maniobra para aterrizar los aviones. ¿Qué quiere decir esa área? Esa área es restringida por la Dirección de Aeronáutica Civil, es restringida en alturas, porque ahí vamos a tener algún problema cuando desciendan o eleven los aviones, los vehículos aéreos. Entonces tenemos que tener muy claro que estas zonificaciones están en función de alguna normativa, de alguna actividad por la cual pues se ha quedado directamente inmersa dentro de la urbe de Guatemala. Entonces hablaba yo del caso de la estación ferroviaria, la extracción minera de La Pedrera, el aeropuerto estaba fuera también de la capital. En su momento posterior ya fue absorbido por la capital y está en una parte muy céntrica, ¿verdad? Entonces todas esas restricciones, todos estos elementos son evaluados, zonificados, por lo cual nos da un parámetro de poder hacer un crecimiento de una zonificación ya mucho mejor diseñada,
ya mucho mejor planteada para que no tengamos algún choque de algún tipo de elemento. No podemos tener dentro de la ciudad capital algún elemento. Ahora no podemos construir, por ejemplo, una extracción minera dentro del centro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la zonificación ya le impide ese elemento que esté dentro de. Entonces, por eso es muy imprescindible que tengamos claro qué zonificación tiene nuestro departamento de Guatemala o el departamento que tengamos, donde tengamos un proyecto a construir. Tenemos que abocarnos a las municipalidades y evaluar si se tiene o no se tiene un plan de ordenamiento territorial. Si se tiene, pues hay que regirse hacia ese plan de ordenamiento territorial para poder desarrollar algún diseño. Bien, por último vamos a dejar las preguntas de selección múltiple para este tema. Pregunta 1. Indica la división de un área geográfica en sectores heterogéneos conforme a ciertos criterios. La clasificación distrital, falso. Zonificación, verdadero. G5, falso. Y áreas residenciales, falso. Pregunta 2. La zona con alta pendiente son de vocación naturales y se consideran tipo barrancos. Son denominadas como G1, verdadero, G5, falsa, G4, falso, G2, falso. Pregunta 3. ¿En qué dirección delimita el área qué dirección es la que delimita el área para que se dispongan los aviones en el aeropuerto? La Dirección de Aeronáutica Civil, verdadero. La Dirección General de Caminos, falso. La Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, falso. Y la Dirección Técnica de Urbanismo, falso. Bueno, muchas gracias por su atención.